Bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Con esta conferencia el día de hoy vamos a dar por terminados los eventos. Es todo un proceso el que estamos llevando a cabo en base a lo que es el 16º Congreso de Transporte, que es Innovación en Movilidad. Precisamente bajo esos términos se han venido desarrollando los temas, las diferentes mesas de trabajo, y vamos a cerrar con una conferencia sumamente interesante, que es la innovación y sostenibilidad en la movilidad del futuro. Para este efecto, la moderadora será la doctora Beatriz Ana Carrera, profesora de División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Al final de esta jornada espero que estén muy animados, animadas. Yo creo que tenemos la oportunidad de iniciar un diálogo, una conversación con un panel de personas expertas que justo van a posicionar a la academia en esa toma de decisiones alrededor de la sostenibilidad y de los grandes retos que se vienen para el mundo, para América Latina, para México, alrededor de temas de transporte. Como he mencionado, pues a lo largo de nuestra historia hemos buscado la manera de mejorar calidad de vida y facilitar los procedimientos a los que estamos sometidos. Una gran labor del quehacer ingenieril es justo estar creando, innovando y pues solucionar problemas. Hoy en día seguimos creando y en esta innovación buscamos no solamente facilitar los caminos, los transportes, sino hacer conciencia y cuidado ambiental. Y es muy sonado esto de la mitigación o tratar de evadir, ¿no?, las contaminaciones o las emisiones, que se han vuelto un problema tremendo. Voy a citar algunos datos duros. Por ejemplo, en un artículo de 2004 de María Florencia Melo, se dice que a nivel mundial el transporte es responsable del 15% de las emisiones de gases. Y esto es una cifra que compromete bastante. Algunas terminologías como la planificación urbana sostenible, que en Sudamérica lleva un gran recorrido, la movilidad activa, solo por mencionar un evento muy loable que se realizó en 2025, el Green Riders en Colombia, que promovió la movilidad sostenible mediante recorridos de 600 kilómetros en bicicletas eléctricas, instalando estaciones de carga y realizando acciones sociales y educativas. Es decir, son movimientos donde el transporte incluye también un trabajo fuerte comunitario y la creación de una nueva cultura o conciencia social. Podemos hablar en México también de terminologías como esta adopción de vehículos eléctricos e híbridos, la creación de infraestructura para recarga. Por ejemplo, se han incrementado en el país, ya tenemos 45.055 cargadores en el país con un crecimiento del casi 5% respecto al trimestre anterior. Y por allí algunas cifras sobre el transporte público sostenible involucrando la movilidad activa, hablando por ejemplo del sistema Ecobici en la Ciudad de México, que cuenta con casi 690 estaciones, 9.300 bicis, registrando un promedio de 70,000 viajes diarios entre semana. Hay algunas metas, algunos retos de movilidad, como electrificar al menos el 20% de la flota de transporte público, incrementar los vehículos eléctricos e híbridos al 15% del total, reducir emisiones móviles que sean equivalentes a una disminución del 30% respecto a la línea base. Entonces, hay varios retos alrededor de esta ingeniería que cada vez debe ser más responsable, mucho más consciente. Y no me queda más que presentar a las personas invitadas a este panel el día de hoy. Nuestra mesa lleva por título Innovación y Sostenibilidad en la Movilidad del Futuro y está con nosotros el maestro Juan Carlos Becerril Elías, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para quien pido un saludo. También nos acompaña la doctora Almadelia Torres, es profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, profesora. El maestro en Ingeniería Germán Carmona Paredes, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El maestro en Ingeniería José Castro Ramírez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido.
Bueno, pues vamos a iniciar la dinámica. Ya las personas que nos acompañan saben cómo es y voy a dirigir algunas preguntitas. Si me hace favor de ponerla en la mesita. Bueno, nuestra primera pregunta se centra en cómo la academia está contribuyendo a desarrollar la innovación en la movilidad y cómo puede esta influir en este esfuerzo en la movilidad futura. Si nos apoyan con la presentación, por favor. Bueno, en lo que pone en la presentación, pues quisiera agradecerle a los organizadores de este evento, agradecer la invitación y agradecer la presencia de todos los asistentes a esta sesión. Yo soy Almadelia Torres Rivera, vengo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional. Somos una escuela de reciente creación, llevamos 5 años, ya salieron nuestras primeras 2 generaciones de cada uno de nuestros programas. Y bueno, para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes compartiendo cómo vemos los desafíos que tenemos en la innovación de la movilidad para una movilidad sustentable en la UPIEM. Gracias a la maestra Andrea Rendón y a mis colegas de la UPIEM que están por aquí acompañándonos. Bueno, pues vamos a ver una agenda muy rápida de esta presentación, para hacerlo bien. Vamos a hablar un poquito de estos desajustes que hoy vivimos por la transformación, por la digitalización y por la automatización. Vamos a analizar, a ver el objetivo de esta presentación, que por la brevedad del tiempo no voy a poder agotar, pero sí voy a dejar las grandes líneas de la discusión que abordaremos después con algunas otras preguntas. ¿Por qué innovar? ¿Por qué movilidad sostenible? ¿Por qué hablar de tecnologías emergentes? Algunos casos de innovación aplicada que ya tenemos en mente, el papel de lo social y lo local y los retos del futuro. Bueno, esto pues es una película que vivimos todos los días, congestión, tráfico, contaminación, muchos problemas para trasladarnos de un lado a otro. Ya no importa la distancia, a veces en distancias que tienen menos de 2 kilómetros podemos hacer hasta media hora. Falta la intermovilidad, que todavía no es una realidad. Hemos avanzado mucho, pero creo que podemos trabajar hacia adelante. Por lo tanto, nos enfrentamos a un sistema de movilidad que genera externalidades negativas, contaminación, desigualdad, congestión. La innovación no es una opción, es una necesidad urgente que podemos utilizar para rediseñar el futuro de nuestras ciudades. Y esta frase me gusta mucho porque nos da un papel activo a cada uno de nosotros. Nosotros como ciudadanos jugamos un papel estratégico. Tenemos que reconocer que en nuestras manos hay mucho poder de decisión para hacer este cambio y hacer esta transformación. Como comentaba, el objetivo de esta sesión sería analizar los retos y oportunidades de transformación del transporte urbano en México y América Latina. América Latina tiene muchas experiencias exitosas de las cuales podemos aprender mucho. Sería muy valioso en otro momento hacer un análisis comparativo de las lecciones que podemos aprender de cada uno de los países que conforman la región. Veamos cómo las tendencias en tecnología están marcando el ritmo del cambio, pero no olvidemos, insisto mucho, la dimensión social. Pareciera que pensamos que la tecnología nos puede ayudar muchísimo a acelerar la transformación que necesitan las ciudades. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos postergar el papel activo que nosotros tenemos que tomar para que la tecnología genere bien común, bienestar social y, por supuesto, una movilidad sustentable. ¿Por qué innovar? Las respuestas saltan a la vista. Urgente reducción de las emisiones del sector de transporte, el gran crecimiento que han tenido las ciudades,
la revolución tecnológica que llegó para quedarse, la inteligencia artificial que ha convivido con nosotros por varios años, pero hoy es más evidente su función y su papel, tiene mayor protagonismo. La Big Data, hoy en la mañana escuchaba el tema de los datos, el desafío de la movilidad está en contar con sistemas de información confiable. Las nuevas demandas sociales, que buscamos una movilidad segura, equitativa, sostenible, una movilidad que nos considere a todos, al señor que va con la pañalera y su bebé porque va a trabajar y pasa a dejar al bebé a la guardería, a la señora que lleva a los niños pero también lleva su lonchera y también lleva sus zapatillas en la bolsa porque tiene que llegar corriendo a la oficina. Necesitamos replantearnos las formas de mover a las personas para que puedan realizarse. La movilidad sustentable, pues como ya lo comenté, exige la reducción de las emisiones, la inclusión para todos y sobre todo que sea generadora de empleos, de nuevos empleos. Hoy tenemos que mirar la formación profesional de los especialistas, de los expertos que van a hacer estos cambios que exigen las ciudades con una mirada más disruptiva. Dotémoslos no solamente de las habilidades técnicas, también vamos a dotarlos de habilidades, pero sobre todo de una capacidad de saber convivir. Se nos olvida la relevancia de lo que significa la convivencia en las ciudades, la convivencia en lo rural y la convivencia en las regiones, así como en los países. El objetivo sería garantizar el derecho al desplazamiento sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Y por lo tanto, tenemos que, cuando les hablaba de pensar en estos empleos para el futuro, de estos especialistas que tienen que cambiarle el rostro a las ciudades, donde los medios y modos de transporte convivan y articulen en los espacios para que las personas puedan lograr desarrollarse, tendríamos que tomar en cuenta que las tecnologías nos tienen que ayudar a optimizar rutas, a optimizar el uso de la energía, recomponer la matriz energética, no solo de los países, sino también de las empresas, entender que si voy a meter una flotilla de vehículos eléctricos, estoy cambiando a toda la organización en todos sus procesos. Y pues básicamente para ir cerrando, necesitamos que esta revolución digital y esta automatización que nos han traído las tecnologías nos permitan, como vemos ahí en la imagen, un traslado de personas planificado, que integre los medios y los modos de transporte, que haga uso de la tecnología, pero que sobre todo genere beneficios sociales, económicos y ambientales. No olvidemos a la sociedad. La sociedad juega un papel muy, muy activo y sobre todo los jóvenes. Hay que pensar que la movilidad se tiene que transformar, replantear desde lo local. Debemos, y ya lo han tocado a lo largo de todo el evento, debemos de pensar en soluciones para la movilidad desde las propias comunidades, a partir de los propios contextos y los propios entornos en los que habitamos. Los retos: promover la inversión público-privada. Hace un rato escuchaba, bajemos fondos para hacer investigación, hagamos investigación de manera colaborativa, industria, empresa, sector público. Coordinemos los 3 niveles institucionales, sectoriales y los medios y modos de transporte. Impulsemos la interoperabilidad tecnológica. Necesitamos garantizar que todos los datos y todas las tecnologías se puedan comunicar entre sí. Hay que proteger, como ya lo dijeron hoy en la mañana, la privacidad y la transparencia del uso de la IA. Nuestro desafío central es equilibrar lo tecnológico con lo humano y con lo institucional. Así que no olvidemos, la movilidad del futuro se construye hoy con ética, tecnología y justicia social. Los ciudadanos y ciudadanas somos parte de esta transformación. Diseñemos juntos la movilidad que necesitamos. La innovación no solo es tecnología, sino la acción colectiva de los actores que participan en la construcción del futuro. Actuemos hoy para movernos hacia ciudades más humanas y sostenibles. Muchas gracias.
Por favor, ¿pueden poner la presentación? Hola a todos, buenas tardes. Bien, pues miren, en lo que pone la presentación, he seguido con mucho interés todas las pláticas y hemos escuchado que la tecnología es un tema bien importante, ¿verdad?, para esta parte de las nuevas tendencias en movilidad. Sin embargo, una de las lecciones que también yo soy egresado del Poli y que aprendí en la práctica y luego ahora tengo la oportunidad de seguirlo poniendo en práctica en la Autónoma de la Ciudad de México, soy investigador de ahí, de la Autónoma de la Ciudad de México, del Campus Centro Histórico, he podido identificar una tendencia muy importante que nos da sentido a todo lo que aplicamos tecnológicamente. ¿Pueden ponerme la presentación, por favor? De Juan Carlos Becerril. Sí, gracias. Una de las tendencias más importantes y que la podemos observar en Europa, que tiene vanguardia, resulta que la tendencia más importante, haciendo una revisión de documentos que realicé para esta plática, es que ponen a las personas primero en lugar del transporte. En todas las pláticas hemos escuchado que la tecnología es muy importante, que el suministro energético es importante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos a las personas primero antes de la infraestructura, antes que todo? Se reorganizan las prioridades. Hay autores como esta que no se alcanza a ver ahí, que es de nombre Barón, platica que tenemos que abordar desde esta perspectiva de poner al usuario primero, a la persona primero, tenemos que evaluar su esfuerzo físico, tenemos que evaluar su esfuerzo emocional y su esfuerzo cognitivo. Si ustedes manejan, ¿verdad?, su auto propio, se van a dar cuenta que si recorren una gran distancia terminan cansados físicamente. Cuando ustedes andan por la vía, si pasan por zonas peligrosas, emocionalmente se estresan, ¿verdad? Ese también es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. Y también cuando se encuentran, por ejemplo, hace poquito que me fui de vacaciones, regresaba por el Arco Norte y tenía que tomar acciones, ¿verdad?, de acuerdo a cómo venían los tráilers, por ejemplo, en el Arco Norte. Eso implica un esfuerzo cognitivo para reducir los riesgos. Esta postura de esta autora me gustó mucho porque da un enfoque hacia el usuario, hacia la persona, de una manera importante, desde el ámbito o la dimensión física, la dimensión emocional y la dimensión cognitiva, ¿ok? Entonces, es muy importante replantearnos este enfoque. Este enfoque, las principales empresas que han que han generado productos de transporte europeo, la han asumido como una de las prioridades más o menos del 2020 para acá. Esa es la segunda tendencia, me adelanto un poquito, ¿ok? Al considerar a la persona primero, en vez de los productos del transporte, el enfoque cambia. Los servicios de transporte son servicios, no productos. Si se fijan, nosotros venimos de generaciones donde todos ansiamos tener un carro de lujo bonito, pero ahora lo importante es tener un servicio que sea útil para el momento que lo necesitamos. Eso cambia todo el paradigma, ¿ok? Entonces, bueno, este es uno de los aportes que quiero traer a la mesa de discusión. Haciendo una reflexión con este nuevo enfoque del transporte, si nosotros hablamos de nuestra región, ¿verdad?, en Europa están muy preocupados por las tecnologías que van a hacer que los sistemas de transporte ahora sean un servicio premium. Pero en nuestras comunidades de América Latina y más hablando de nuestra megalópolis, díganme si ustedes están de acuerdo, creo que lo primero que debemos de trabajar, hablando sobre los esfuerzos emocionales, por ejemplo, que hacen nuestros usuarios, tendríamos que buscar estrategias para priorizar la seguridad. Hay estadísticas muy alarmantes de que los usuarios de transporte reciben agresiones físicas también o perciben el riesgo en sus tránsitos peatonales o en el transporte público, sobre todo, por ejemplo, del Estado de México. Ese es un tema bien importante y tenemos que llevarlo a la discusión cotidiana para poderlo implementar. Después tenemos que hablar de accesibilidad del transporte, ¿verdad?, ya adaptándolo para nuestra región. Y lo segundo es propiciar bienestar, confort.
para que el usuario, en alguna de las pláticas de la mañana lo seguía con mucho interés y decían que había bajado el nivel de uso del transporte público, ¿verdad? Es increíble en Ciudad de México cómo va a bajar la demanda de transporte público si siempre están saturados, ¿no? Pero bueno, si bajan es por el incentivo de que no son confortables los viajes, ¿verdad? Son estresantes. Tendríamos que pensar maneras de hacerlos más confortables y aparte pues más seguros, ¿no? En primera instancia. Tenemos que fomentar la intermodalidad, pero no solamente en los esquemas, por ejemplo, locales, sino también interurbanos. Y bueno, la conectividad va ligado a la segunda tendencia. ¿Ok? No se preocupen, solamente son 4 láminas. Ya les había hablado que la segunda tendencia es tecnológica. Todas las empresas europeas hablan de conectividad con la infraestructura, conectividad con el peatón, conectividad con la red y conectividad con todo. Para allá va todo, la tecnología respondiendo a esta nueva tendencia en el transporte. El acrónimo ACES representa esta nueva tendencia y este cambio de prioridad. Todas las empresas que están allá abajo, los conglomerados europeos con los colorcitos, hablan de todas las tecnologías que están haciendo en Europa para involucrar a las empresas y sus productos y convertirlos a servicios con este nuevo enfoque de poner a las personas primero. El primero es el inciso A, que es hacer tecnologías para vehículos autónomos. Y hay diferentes niveles, ¿ok? Pero esto está en prueba en ciudades donde se puede tener un control más o menos, ¿no? Estandarizado y con desarrollos de infraestructura tecnológica, sobre todo con los datos, por la disminución de la latencia. Nosotros apenas tenemos poquitos años que se nos implementó el 5G y eso hace que se disminuya los problemas de latencia y por eso podemos implementar eso. Pero en ciudades europeas tienen más desarrollo desde hace más tiempo. La segunda es C, que es la capacidad de conectividad del vehículo con el entorno, lo que les ponía en el triangulito, ¿ok? Cómo se conecta con todo. El tercero es la inclusión de baterías eléctricas. La electrificación es un hecho, es bueno, pero sin embargo en una plática que di hace unos 6 meses les explicaba que al momento es más contaminante un auto eléctrico que un auto a combustión con las tecnologías actuales, que inclusive los vehículos a combustión tenían emisiones negativas porque sus tecnologías absorbían más partículas que las que emitían actualmente, pero podemos revertirlo porque la tendencia es eléctrica. Claro que sí. La siguiente parte es la inclusión de baterías, ¿verdad? La electrificación y todo este tema. Y el S, por siglas en inglés, tiene que ver con vehículos bajo demanda, no como producto, sino como servicio. Cuando yo lo necesito, ¿cómo voy a acceder a él? Por membresía, por ejemplo. Volkswagen y todos estos conglomerados han establecido modelos para poder cumplir esto. Y estas son las 2 tendencias de las cuales yo les quería platicar, porque me parece que es muy importante que le demos un nuevo sentido y por qué se está haciendo. Esa es la tendencia en Europa y se está trabajando muy duro actualmente. Y con esto termino mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Becerril. Cedo la palabra al maestro. El micrófono. No, es el audio. Sí, algo pasó. Se murió el Bueno, ya, volvió. Cedo la palabra al maestro Germán Carmona. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Pues empiezo porque es muy rápido en lo que ponen la presentación, que es de muchas láminas, pero son muchas fotos, así es que nos vamos muy rápido. Con el tema, pues es el tema que nos trae es la innovación. Y lo que les quiero presentar es que la innovación no se hace de la noche a la mañana. Lo que decidamos hacer hoy de innovación va a tener resultados en un futuro, idealmente cercano, muchas veces no tan cercano porque depende de un montón de cosas. En ese sentido, pues les voy a pasar muy rápido lo que hemos hecho en el Instituto de Ingeniería desde hace prácticamente 30 años, en tema de desarrollo de vehículos eléctricos, en los vehículos, en las tecnologías asociadas, y eso cómo ha llevado hoy
a mejora de eficiencia energética, mejora del desempeño de los vehículos. ¿Dónde le apuntamos? Ahí está. Bueno, hace 30 años, en 1996, hicimos, bueno, lo empezamos antes, en el 93, y en el 96 pusimos a rodar el primer minibús eléctrico que hubo en el país, en Ciudad Universitaria. Eso fue en el 96. Para el 2001, por ahí algo pasó, pero bueno, creo que es por ahí del 2001, tuvimos un segundo minibús en el que ya empezamos a dar servicio en las avenidas, en los circuitos de Ciudad Universitaria. Todo esto con esfuerzos meramente de la universidad, es decir, desarrollos académicos, prototipos académicos, en los que tuvimos que desarrollar de todo. No existían kits de conversión, entonces era, pues, ¿qué motor? ¿Cuántas baterías? ¿Qué le ponemos? ¿Qué electrónica? Y a desarrollar lo que había que desarrollar. De ahí seguimos jugando, trabajando, un vehículo de reparto también en el 99. Me hice el primer conversión de un Volkswagen eléctrico en el 97. Ya esta versión desde el 2000 me permitió que hoy tenga más de 130,000 kilómetros ese vehículo, como con el cuarto o quinto sistema de tracción. Y ahorita estoy a punto de ponerle ya un sistema de tracción hecho en México. Y lo seguimos utilizando. La foto es por atrás, pero adelante trae la primera electrónica de lo que hoy se conoce Battery Management System, que eso es fundamental en cualquier vehículo eléctrico. De hecho, esa fue la tesis de uno de mis primeros estudiantes y que era del Poli. Entonces, también esta convivencia que hemos tenido entre la Universidad del Poli es maravillosa. Para el 2009, el primer vehículo de reparto diseñado completamente en México, totalmente, estructura, carrocería, electrónica, el controlador era ya hecho en casa, el motor no. Seguimos avanzando y empezamos a trabajar ya con una empresa mexicana, que de hecho aquí afuera hay un autobús ya hecho en México por esta empresa, con los trenes motrices de Unsuru, estaciones de recarga públicas, en esa tuve que ver, las que pusimos ya en el Instituto de Ingeniería en el 2015, aunque bueno, esta foto es actual con uno de los vehículos chinos que ahora están muy a la moda, un BYD. La evolución a vehículos, un minibús de origen turco que trajimos en el 2020, derechito a guardar en mi laboratorio gracias a la pandemia, que después se convirtió en el Metrobusito y se hizo famoso en redes, pero nos permitió empezar a atender el tema de transporte público con sistemas eléctricos, proyectos ya sobre vehículos en los que la plataforma es comercial, pero el corazón del vehículo eléctrico es lo más importante, que ya son desarrollos nacionales. Y todo esto nos llevó con desarrollos de sistemas de tracción para minibuses, para autobuses. Ahí se ve muy rara la foto, pero es un minibús, este autobús, un autobús de RTP convertido. Ya era un autobús DINA que iba para la basura, en RTP se convirtió ya en colaboración con Megaflux y DINA. Entonces, este proceso de innovación tecnológica que empezó en un laboratorio y luego una empresa mexicana, Potencia Industrial, que después hizo la empresa Megaflux, y empezamos a colaborar, y todo se cerró con el interés y las ganas del gobierno local de la Ciudad de México en la administración anterior, con la doctora Sheinbaum, con el mandato de desarrollar la tecnología mexicana. Y finalmente, bueno, pues la cerecita del pastel es el autobús que está aquí afuera. Aquí está de morado, pero aquí afuera ya está de verde porque lo pusimos en operación con RTP, en el que yo realmente mi participación ya fue mínima, porque ya no fue un desarrollo de la academia. Esto fue el resultado de 30 años en la academia, de 20 años en la empresa Megaflux y muchísimos años con DINA, donde juntamos esfuerzos, esta triple hélice entre academia, industria, gobierno, que permitió llegar a tener este autobús que la semana pasada hizo un recorrido de México a Tepic, ida y regreso,
parando en Morelia para recarga, parando en Guadalajara a hacer show con el gobernador, de ahí a Tepic, show con el gobernador. El chiste es que esto está listo ya para producción. Entonces, todo este proceso de innovación y desarrollo ha permitido, junto con infraestructura, un laboratorio para evaluación de baterías, el más grande de Latinoamérica, que nos permitirá hacer segunda vida de uso de baterías con ellos, un laboratorio móvil para poder atender necesidades específicas. Por aquí salió la palabra optimización. Necesitamos dar soluciones precisas a las necesidades de transporte que tenemos, es lo primero que tenemos que saber. Dinamómetros para poder caracterizar. Ese taxi fue convertido a eléctrico y ya trae más de 400,000 kilómetros, cada uno son 15, donde pudimos validar los trenes motrices ya hechos por Megaflux. Y finalmente, bueno, llego a esta curvita. Esta curva es una curva de consumo específico, es decir, cuánta energía necesito en un vehículo que pesa cierta cantidad de kilos para moverlo 1 kilómetro, y se ha visto claramente cómo con los desarrollos tecnológicos que hemos estado haciendo, pues llegamos finalmente al Taruk, que es el vehículo más eficiente que yo he conocido. Y el anterior fue el Tsuru, que convirtió Potencia Industrial, que es la mamá de Megaflux. Entonces, y todo esto con desarrollo nacional. Sostenibilidad, tenemos que atender la demanda de energía. Hace rato también hablaban de energía. Tenemos una gran oportunidad en la energía que no se consume en la noche, pero para ello el gran problema, que lo ponían hace rato, pues no tenemos redes de distribución con la capacidad de aprovechar esa energía. Es decir, para mí un gran reto en el vehículo eléctrico, inclusive a nivel comercial, a nivel de usuario, es entender que el vehículo eléctrico, lo único que se parece a uno de combustión interna es que tiene 4 ruedas. El resto se parece más a un celular. Es una computadora con ruedas que usamos de día y deberíamos cargar de noche todos los días, porque entonces el bochito que puse al principio era un vehículo en el que solo traíamos 45 kilómetros de autonomía y me fue suficiente si lo usaba de día y en la noche lo conectaba en el enchufe de mi casa, no en una estación de recarga. Bueno, los carritos BYD, todos esos, también se pueden conectar a la casa, traen su adaptador, pero ¿por qué esperar a recorrer 300 o 400 kilómetros y después quererlo recargar en 5 minutos? No es un vehículo de combustión interna, tenemos que promover eso. Si logramos eso, podemos tener hoy la posibilidad de implementar muchísimo transporte eléctrico en transporte público. Hay que atender el desarrollo de tecnología nacional, mucho desarrollo en electrónica es lo que tenemos que empezar a atender desde los centros de investigación. Como dije, hacer soluciones a la medida, implementar procesos de carga e infraestructura para necesidades específicas, no es lo mismo un autobús que un coche, mejorar la capacidad de distribución eléctrica, también hace rato se mencionó, energías renovables. Con unos paneles, ¿cuántos paneles solares? Yo puedo abastecer mi bochito desde casa y no depender de la energía eléctrica. A eso se llama generación distribuida. Y desde luego, pues el tema de ver después qué va a pasar con el reciclado de las baterías, una segunda vía, reciclarlas finalmente, una disposición final. Y algo muy importante que hoy por hoy es un punto muy, muy fino de la electromovilidad, es el financiamiento. Un vehículo eléctrico, dicen, es que son muy caros. Pues sí, pero el costo de operación se va a la cuarta o quinta parte. Entonces, con el financiamiento adecuado, pues con eso ahí tenemos los metrobuses, ahí tenemos cada vez más implementación en el transporte público. Y me quedo callado porque ya me están corriendo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el maestro José Castro Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Mi nombre es José Castro, soy profesor de
de transporte urbano en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues bueno, yo les quiero presentar un caso de estudio que tiene presencia en toda la Ciudad de México, ¿no? Pero básicamente yo me voy a centrar en la alcaldía Tláhuac. Es acerca de el transporte alternativo en la alcaldía Tláhuac. Y bueno, este fenómeno de transporte pues es informal, es un tema que muy pocas veces se ha tocado o se le da la importancia necesaria. Y pues bueno, ¿por qué surge este transporte informal? Pues básicamente por la necesidad que todos tenemos de realizar diferentes desplazamientos y la oferta formal no es la suficiente, ¿no? En este caso de estudio, yo les voy a mostrar un caso muy particular de un grupo de organizaciones que se encargan de dar servicio en mototaxis en la alcaldía Tláhuac, y este grupo es FOTCA, es un frente de organizaciones, es un conjunto de organizaciones que dan servicio de transporte alternativo al interior de la alcaldía Tláhuac. Y me llama mucho la atención este grupo FOTCA. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los principales grupos que han dado muestra de lo que se puede hacer por parte de la academia y desarrollos tecnológicos con participación de la iniciativa privada para mejorar la movilidad y la sostenibilidad en el transporte público. Y bueno, como contexto, FOTCA participó en un proyecto que fue auspiciado por la Fundación Ford en el año 2019 en colaboración con la Secretaría de Movilidad. Grupo FOTCA presentó este prototipo. Este prototipo, pues, como ya lo habían mencionado, no surgió de la noche a la mañana, ¿no? Este prototipo fue desarrollado más o menos en un periodo de 8 o 10 años y resultó ganador Grupo FOTCA con colaboración de los ingenieros Mastretta para ese concurso, ¿no? Eso fue en el año 2019. Para el año 2021, Grupo FOTCA pretendía lanzar esta aplicación móvil para brindar su servicio, ¿no? Ellos fueron más allá del transporte de pasajeros, ellos también pretendían mover mercancía al interior de la alcaldía Tláhuac, pero por diversas restricciones por parte de los entes reguladores, pues ya no se pudo implementar esta aplicación para todos los usuarios, ¿no? Y algo también muy importante que desarrolló Grupo FOTCA con todas las instituciones que está en colaboración, pues fue la implementación de esta estación solar. También participó Greenpeace México, y en esta estación solar, pues bueno, tenía la ventaja de que el prototipo que desarrollaron para este concurso es un vehículo híbrido, tracción manual y eléctrica, y esta estación solar, pues bueno, fue desarrollada con la finalidad de que ahí mismo se pudieran abastecer sus unidades, ¿no? Se pudieran recargar. Y pues bueno, desafortunadamente ya no se le dio continuidad a este proyecto por muchas restricciones que se tuvieron por parte del gobierno, ¿no? Pero este es un claro ejemplo de cómo han venido pasando a lo largo del tiempo de motocicletas, de brindar el servicio de transporte en motocicletas, a este prototipo que ya fue sometido a diferentes pruebas en campo, en territorio, en el cual pues se fueron adaptando a las condiciones del terreno. Precisamente en Tláhuac, pues las condiciones naturales del terreno pues no son muy en promedio, no son prevalecientes. Hay zonas que tienen unas pendientes muy considerables, y durante el proceso de pruebas de estos vehículos pues se fueron mejorando las condiciones de los motores, ¿no? Y bueno, también como complemento les quería platicar algo acerca muy rápido de la innovación
en la ingeniería de tránsito. No podemos hablar de movilidad sin tocar este tema de ingeniería de tránsito, ¿no? Algo muy importante para la ingeniería de tránsito y saber cómo es el comportamiento de los flujos vehiculares, peatonales, ciclistas, pues son los aforos vehiculares. Lo voy a hacer de manera muy rápida. Hasta 1970, pues la forma en la cual se realizaban estos aforos vehiculares es mediante métodos manuales. Después, para 1970, 1990, ya se comenzaron a utilizar contadores automáticos de vehículos que básicamente consistían en el tendido de unas mangueras neumáticas que ayudaban a contabilizar el tránsito de vehículos, movimientos direccionales. Obviamente esos sistemas tenían algunas fallas, ¿no? En el sentido de que en las horas pico pues no tenían la capacidad de distinguir el tránsito seguido de vehículos. No sé, por ejemplo, confundía una configuración de un vehículo pesado con el tránsito de 100 vehículos ligeros, ¿no? Después se implementó la tecnología de imágenes y sensores y en la actualidad, pues bueno, ya se están utilizando tecnologías GPS y monitoreo de tránsito en tiempo real. Aquí, pues, algo muy importante es la infraestructura que se necesita para analizar toda esa cantidad de información, ¿no? Y en el futuro, pues, ya se pretende utilizar la inteligencia artificial, la visión computacional y hacer uso de herramientas como la Big Data y análisis predictivo. Por mi parte, sería todo. Gracias. Muchas gracias. Justo en este apartado me gustaría señalar algunos conceptos importantes. Vemos que hay algunos temas que se han vuelto un reto hoy en día alrededor de la movilidad y transporte, en especial cuando hablamos de sostenibilidad. Nos decía la doctora Almadelia Torres que un objetivo central sería garantizar el derecho al desplazamiento sin comprometer el futuro. Y esto es una oración muy comprometedora y necesaria. También se ha hablado de la integración digital de los modos de transportes y, por ejemplo, algo bastante relevante es que surgen temas como incorporar a la comunidad en ese quehacer, por ejemplo, en los mapas justamente que nos decía la doctora que tal vez los pudieran hacer la misma ciudadanía. También el maestro Becerril postulaba algo muy interesante, el qué tan buenos serían los vehículos eléctricos contra los tradicionales, ¿no? Los de combustión. También ese repaso histórico de 30 años en la academia que nos hizo saber el maestro Germán, hablamos de varios proyectos universitarios, ¿no? y muy colaborativos con una escuela hermana como el Poli. Hablamos del BUNAM, Electrobús, Metrobusito, el TARUC, donde la innovación es necesaria totalmente y se habla de, otra vez, esos retos, ¿no? La sostenibilidad en la movilidad y que ojalá exista un desarrollo tecnológico vasto en México en electrónica. Es necesaria la relación academia, industria y gobierno. Acabamos de ver también otros retos que justo nos señala el maestro José Castro sobre lo que viene en el futuro. La inteligencia artificial es cosa de ya, tenemos que poner en el aula a los estudiantes, entrarle a esto, al Big Data y el que ojalá podamos hacer ya análisis predictivo y sobre todo generando proyectos mexicanos. Tenemos aún un poquito de tiempo, podríamos proceder a una segunda pregunta, la cual nos dice: la sostenibilidad es un tema tratado de forma reiterada, pero ¿qué tanto realmente ha impactado en el sector y cómo la academia ha contribuido a la sostenibilidad del sector? ¿Alguien quiere participar? Bueno, cedo la palabra a la doctora Almadelia. Quizás voy a decir algo arriesgado, pero
hablamos mucho de la sostenibilidad, pero todavía no está en movimiento. Porque para que sea posible hablar de sostenibilidad en la movilidad, es necesario reconfigurar los modelos de negocio para que sean circulares y sobre todo para que se incorporen pues las 3 dimensiones, pero colocando a las personas al centro. Entonces, pues hemos impactado, sí, porque hemos visibilizado el problema, hemos dicho todo lo que tenemos que hacer, hablamos de qué tenemos que hacer, pero nos falta avanzar mucho en cómo lo deberíamos de hacer. Muchas gracias. Así como, tuve la oportunidad de estudiar innovación en el CIECAS del Politécnico, de ahí soy egresado también. En una escuela que estudia innovación, me arriesgué y comenté que no siempre es importante la innovación. ¿Por qué? Porque hay espacios donde las tecnologías que ya se desarrollaron también son útiles en términos de eficiencia. En la plática yo hablaba de tendencias de conectividad y eso los países europeos lo están centrando en ciudades, pero no todos somos ciudades. Hay condiciones, hay regiones que requieren otro tipo de tecnología que resultaría más económico, más eficiente y que no necesariamente son las de vanguardia. Entonces de ahí yo propuse en esa plática, por eso la traigo del recuerdo, proponía que se manejara un concepto de reciclaje tecnológico, con las tecnologías que se requieren para el caso, no solamente siempre la innovación, porque muchas veces la innovación requiere muchas capacidades, muchos recursos y al final no siempre se puede alcanzar porque no se tienen todos esos elementos en todas las comunidades. Es por eso que yo creo que la academia aporta esta claridad en la discusión. Gracias. Quiero retomar esto enfocándolo en el tema de electromovilidad. Algo que hemos empujado mucho es el tema de las conversiones. Ahí está el autobús de RTP que se convirtió, los Tsurus que todavía hoy siguen funcionando como taxi. De hecho, ese fue uno de los primeros proyectos que puse sobre la mesa hace 7 años, cuando la doctora Claudia fue electa jefa de gobierno, y por ahí íbamos. Y por lo que no se pudo hacer es porque no hay una regulación para las conversiones. ¿Dónde hay un marco técnico regulatorio que nos permita diferenciar entre una buena tecnología que no sea riesgosa, que cumpla con las necesidades y una que no? Pero hoy con los que pudimos hacer, que fueron 15, pues está más que demostrado que es posible. Ese tipo de vehículos no necesitan ser vehículos de última tecnología, tienen que funcionar muy bien. De hecho, en algún momento con la gente de Megaclubs nos quedamos viendo y dijimos, ¿en qué momento hemos hecho tan complicado un vehículo eléctrico que es lo más fácil que hay? El bochito, ¿saben cuántas veces se me ha descompuesto? Nunca, nunca. Y bueno, sí, una vez que se me zafó un cablecito, pero lo conecté y listo. Sí, entonces coincido mucho. El tema de la sostenibilidad en la electromovilidad también puede estar ligado a estos esfuerzos de reutilizar unos fierros, una carrocería, unos asientos, que ya lo que no sirve de eso es un motor muy contaminante que es combustión interna, pero sí le podemos poner algo nuevo, con sus limitaciones. ¿Cuántas baterías nos caben? ¿Cuánto soporta estructuralmente el chasis? Pero cuesta como el 50 o el 60% que uno nuevo. Entonces, hay aplicaciones para todo. Y eso es lo que para mí tenemos que atender, es, insisto otra vez, hacer trajes a la medida en la solución de movilidad que se requiera. Pues bueno, yo coincido con la postura de los compañeros. Sin duda alguna, pues es difícil decir que ya se tiene una movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos han venido encaminados principalmente al desarrollo de los vehículos, un tanto el tema ambiental, pero también falta lo social, ¿no? Tener esa disponibilidad de tecnologías para que todos los pobladores de
de cualquier zona puedan acceder a esas alternativas de movilidad, pues aún falta camino por recorrer para que sean asequibles para todos los pobladores, ¿no? Sí, muchas gracias. Podría resumir de esta breve ronda, pues palabras clave. Entre ellas, que las personas deben estar al centro, ¿no?, de los nuevos proyectos de movilidad. También el reciclaje tecnológico, o sea, es acuñar ese concepto, ojalá pronto lo veamos en trabajos de nuestros estudiantes. Las conversiones tecnológicas y, no menos importante, las regulaciones alrededor, la normativa para poder llevarlas a cabo es sumamente necesaria. Ahí es un trabajo interesante de política pública. Y por otro lado, lograr el acceso a todas las personas a estas tecnologías que pudieran lograrse en México. Bueno, si ustedes me lo permiten y tenemos un poquito de tiempo como para preguntas. No, me indican que no, pero podrían conversar con cualquiera de las personas expertas que por aquí van a andar en un ratito más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bien, muy interesante la ponencia. Vamos a hacer la cosa correspondiente debido a que de aquí vamos a la conferencia magisterial que ahorita los vamos a invitar, si son tan amables. Vamos a hacer la entrega de reconocimientos, por favor. Vamos a hacer en orden de cómo fueron las presentaciones. Al maestro Juan Carlos Becerril Elías, por favor. Doctora Almadelia Torres. Maestro Germán Carmona Paredes. Maestro José Castro Ramírez. Y nuestra moderadora, la doctora Beatriz Ana Carrera. Si por favor pasan al centro para que puedan tomar la fotografía oficial para el Congreso, si son tan amables, para la revista del Congreso. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.